Muy bien, Hola. estamos por CX30, Radio Nacional 1130M por aire, radionacional.com.uy para el mundo, por Facebook también para el mundo, en donde estamos, por Twitter, @en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Titulé esta editorial La traición a nuestro pueblo. Si, como suele decirse, la civilización es la distancia que los humanos ponen entre ellos y sus excrementos, el retrete sería un buen indicador del nivel de la civilización. Los romanos se acercaron mucho a la idea actual del inodoro con un sistema de letrinas públicas con agua corriente, que se llevaba de inmediato las deposiciones hacia una serie de cloacas subterráneas. De manera que los malos olores se mantenían en unos mínimos aceptables. Pero con el colapso del imperio, este sistema dejó de usarse y durante siglos los orinales se vaciaron por las ventanas al grito de ¡agua va!, lo que ayudó a propagar el tifus y toda clase de enfermedades infecciosas. Por allá por el año 1596, viendo estos graves problemas, Sir John Harrington, ahijado de la reina Isabel I, concibió un water conectado a un depósito de agua que arrastraba los desechos al ser descargado. Lo instaló en el Palacio Real, pero el invento nunca llegó a difundirse. Se dice porque la reina, no se sabe bien por cuál motivo, le negó la patente para fabricar más. Puede que, como se ha argumentado, la ausencia de redes de alcantarillado o de fosas sépticas hubiera frenado el uso a gran escala del water de Harrington. Pero también puede pensarse que las clases altas habrían imitado a la reina y el invento se habría difundido. Recién 2 siglos más tarde, Alexander Cummings retomará este invento de John Harrington. Sabés que se le atribuyen a este señor propiedades intelectuales como la ingeniosidad y la agudeza de razonamientos. Era un hombre muy inteligente y formulaba frases como por ejemplo esta: la traición nunca hace prosperar. ¿Cuál es la razón? Porque si prospera, ninguno se atreve a llamarlo traición. Esta frase hace evidente la necesidad de la verdad en los hechos de una sociedad y, en definitiva, hace necesario pensar a nivel planetario que esto es fundamental, que predomine la verdad en todos los ámbitos de las políticas gubernamentales, de las políticas públicas, de las situaciones políticas de nuestros países. Una vez impuesta una traición en lo sucesivo, ¿quién podrá identificarla como lo que es, como una traición? Cuando la traición triunfa en desmedro de cualquier verdad, ¿quién se animaría a decirlo? Y una vez instalada en la sociedad bajo el convencimiento colectivo de que esa es la verdad, y cuando la traición se impone como un tema aceptado y zanjado, ¿quién se animaría a decir que se trata de una traición? En este caso, me voy a referir a traiciones institucionales directamente contra nuestro pueblo uruguayo. Traiciones que provienen de gobiernos de izquierda, más concretamente de los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Sí, concretamente ese periodo gubernamental precediendo a este gobierno de coalición republicana. Hay hitos muy claros y determinantes en cuanto a traiciones a nuestro pueblo. El más evidente es el episodio legislativo que deroga a la ley de caducidad, que fue plebiscitada en 2 oportunidades y por la cual nuestro soberano, vale decir, nuestro cuerpo electoral, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República, se manifestó a favor de la ley de caducidad. Una ley plebiscitada, ustedes sabrán, según nuestra Constitución y en sí también según el sistema del derecho internacional, tiene el porte y el rango de una constitución. Una ley plebiscitada es una ley soberana y tiene la estatura de la Constitución de la República. E incluso si algo en esa ley contradijera a la Constitución, tiene un rango superior en esa materia, que es materia exclusiva de esa ley plebiscitada, dado que el soberano, es decir, el pueblo, el cuerpo electoral representando al soberano, emitió esa decisión, precisamente esa decisión legislativa y soberana. Pues bien, allá, entre gallos y medias noches, una ley común, con mayorías,
mediante el mecanismo de la democracia indirecta o representativa, derogó a esa ley soberana con estatura constitucional. Una ley que pacificaba el país y que hoy arroja consecuencias terribles como el dictado de sentencias por crímenes de lesa humanidad, sentencias inaplicables según los principios del derecho, porque se aplicaron retroactivamente a los periodos de la dictadura por estos años muy recientes, y se siguen aplicando a ancianos militares, ancianos policías, simplemente por la convicción de algunos jueces. La ley 19.580 sobre violencia de género, tan solo contra la mujer, también es una violación a nuestro sistema jurídico de derecho. Cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia basada en género, dice el artículo 59 de esta ley, puede por cualquier medio dar noticia al tribunal o a la fiscalía competente, los que adoptarán de inmediato las medidas de protección urgentes que estimen pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley. Bueno, y establece un proceso de protección para quien denuncia, pero solo se aplica en casos de violencia contra la mujer. En estos procesos penales se invierte la carga de la prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro derecho, es decir, en nuestro orden jurídico vigente, en nuestro orden jurídico de acuerdo al Código Penal, ceñido a su vez, es decir, atado, agarrado a la Constitución de la República, nuestros juicios son juicios en los cuales el juez da la garantía del debido proceso y se presume, cualquier ciudadano, cualesquiera de nosotros, se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pues bien, esa presumptio indubio pro reo, así es el término técnico en latín, la presunción de inocencia del supuesto reo o del acusado o del indagado, se deberá demostrar en juicio de que no es tal, que no es inocencia, sino que es culpable. Pues bien, en los casos de los crímenes de violencia contra la mujer, se invierte la carga probatoria. Se le presume culpable al hombre que es acusado por cualquiera, cualquier persona puede acusar a cualquier hombre, a cualquiera de nosotros, y decir que hemos violentado a una mujer, que hemos cometido abuso, o abuso sexual, violación o violencia contra esa mujer, violencia de género, y entonces quedaremos detenidos en un proceso ya inmediatamente indagatorio y rápidamente sobreviene la acusación fiscal. Una tremenda traición a nuestro principio de garantía mayor, el principio de igualdad ante la ley, según lo establece el artículo 8º de nuestra Constitución. Se invade violentamente desde el punto de vista legal el principio constitucional de la igualdad ante la ley y nuestras garantías del debido proceso, porque todo corre por cuenta de fiscales instruidos por el fiscal general de la Nación, que a su vez dependen del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial, con una clara intromisión del Poder Ejecutivo a través de fiscalías para tomar decisiones muy importantes en cuanto a la libertad de las personas. Clara traición, clara intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Si bien los fiscales pueden, en todo orden jurídico, y antes pasaba así en el orden viejo, digamos, todos los fiscales pueden tener facultades investigativas, las tienen que tener, porque fiscalizan los juicios y pueden acusar o absolver, no debían excluir la función judicial primordial de la potestad del juez en instruir la causa, en la etapa presumarial, sumarial, en la etapa probatoria y en la sentencia. Es decir, todo ciudadano tenía la garantía de tener un abogado representante y presentarse siempre ante el juez competente para dirimir cualquier causa o acusación penal. La ley 18.476, conocida como la ley de cuotas, es otra ley que claramente invade y violenta nuestro orden jurídico constitucional. La ley número 18.476, también conocida como ley de cuotas, establece la participación equitativa de personas de ambos sexos en la integración del poder legislativo, de las intendencias, de las juntas departamentales, de los municipios, de las juntas electorales y en los órganos de dirección de los partidos políticos. Concretamente, el artículo 2 de esta ley plantea: en toda elección de primer grado que se celebre para la integración de las autoridades nacionales
departamentales y municipales de los partidos políticos, es decir, en las internas partidarias, se deben incluir en las listas o nóminas correspondientes personas de ambos sexos en cada terna de candidatos titulares y suplentes en el total de la lista o nómina presentada. La presente disposición también regirá para las elecciones de segundo grado a efectos de integrar los respectivos órganos de dirección partidaria. En octubre del año 2017, la Cámara de Diputados, en forma dividida, sancionó por 76 en 85 votos una ley que obliga a que en las elecciones internas de los partidos, en las elecciones nacionales para cargos públicos nacionales, para cargos en el Parlamento, en las elecciones de gobernantes también departamentales y de los municipios, las listas se armen de esa manera por cuotas, tantas mujeres y tantos hombres. Esta nueva sanción implica una extensión de una ley votada en el 2009 a través de un carácter indefinido en el tiempo bajo un sistema utilizado en octubre del 2014 y mayo de 2015. Todo durante periodos de gobierno frente amplistas son este tipo de leyes que, como yo les decía al comienzo, van deshilachando el sistema jurídico de nuestro país, el orden jurídico republicano que establece la Constitución de la República, desde el artículo 4 al artículo 29, por ejemplo, está totalmente desmantelado en estos aspectos. Esta ley invade el principio de igualdad ante la ley. No es necesario establecer igualdad de género o inclusión de género a través de cuotas, porque ese principio legal lo que hace es excluir, no incluir. Viola el principio de igualdad ante la ley, artículo 8 de la Constitución, que es un principio liberal por excelencia, que contempla todas las posibilidades de la igualdad de los ciudadanos en el Estado uruguayo, por ejemplo. Es decir, todos somos iguales ante la ley. No es necesario establecer que tenemos que igualar los géneros, las mujeres con los hombres. No es necesario, porque esto violenta tanto a las mujeres como a los hombres. ¿Por qué cuotas? ¿Por qué una tercera parte tienen que ser mujeres en listas de partidos y el resto hombres, por ejemplo? Eso en verdad está degradando la condición de la mujer. Si las mujeres que en esos casos, en esas casuísticas, en esas situaciones, demuestran talentos, virtudes, capacidad de trabajo, carisma, quizás hasta puedan superar a los hombres en cantidad de cargos electivos. No tiene sentido preestablecer cuotas. Es violatorio del principio de igualdad ante la ley. Establecer cuotas lo que hace es establecer cupos de exclusividad para ingresar, en este caso, a listas en organizaciones políticas, por ejemplo. Y también violenta, como en el caso de la ley de cuotas para trabajos públicos que establece la ley trans, la ley de la transexualidad, que establece que el 1% de los cupos laborales en los empleos públicos del Estado obligatoriamente tienen que ser para transexuales, está violentando el artículo 7 de la Constitución, que es el derecho al trabajo. El derecho al trabajo de todos. No importa si sos transexual o transexual, o si sos marciano, si sos rojo, verde, negro, blanco, mujer, gay, lesbiana, lo que fuere. Sos ciudadano de la República Oriental del Uruguay con el principio de igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, excepto nuestros talentos y nuestras las virtudes. No habrá distingos entre los ciudadanos libres de nuestro país, dice la Constitución. No hay distingos, no hay diferencias, somos todos iguales. Todos tenemos derecho a trabajar, todos tenemos derecho a educarnos, todos tenemos derecho a ser profesionales si queremos serlo, todos tenemos derecho a emprender lo que queramos emprender, y no le interesa a la Constitución de la República si sos transexual, si sos lesbiana, si sos gay o sos heterosexual. No le interesa. Le interesa tu capacidad como ciudadano. Es obvio que este tipo de disposiciones legales sacaron juguetes jurídicos de otro arcón y no del nuestro, y los trajeron como elementos extraños a nuestro orden jurídico. Invaden, como Rusia invade Ucrania, invadieron territorios de nuestra soberanía jurídica. Todos estos instrumentos o juguetes peligrosos per se, ante nuestro sistema de derecho, lo son por ser antirrepublicanos. No son republicanos y democráticos. Aparentan serlo, pero son de prosapia totalitaria. Son izquierdos humanos, no son derechos humanos.
Durante los gobiernos del FA es donde ocurrió todo esto, pero, pero con el aval de todo el sistema político uruguayo. Y acá va el tirón no para una oreja, para las dos orejas, de todos los que integran el sistema político uruguayo. Todos los legisladores tendrán que rendir cuentas si acaso la traición, esta traición, no se fortaleciera al extremo, como lamentablemente estamos viendo, al extremo de convertirse en una especie de verdad ya zanjada, ya laudada. Los mismos que hoy quieren derogar los artículos de la LUC son por unanimidad propulsores de la construcción de este tipo de invasiones legislativas a nuestro orden jurídico. Son ellos los que quieren derogar los 135 artículos que garantizan nuestras libertades ciudadanas y nuestra seguridad pública. Son ellos los que le quieren quitar potestades a la policía para que tengamos más seguridad. Son ellos los que quieren que no tengamos más posibilidades de defendernos en la legítima defensa si alguien invade nuestra propiedad o nuestras propiedades o agrede a un familiar o a un ser querido. Son ellos los que limitan. Son ellos los que quieren que los violadores, los abusadores, los homicidas intencionales, los que prepararon un homicidio, lo pensaron, lo premeditaron, puedan salir negociando la pena con buena conducta. Son ellos los que quieren que entren y salgan, al igual que los menores abusadores, violadores, secuestradores, quieren que salgan rápidamente. Son ellos los que crearon estas leyes que son invasivas de nuestro orden jurídico republicano y que van desconfigurando la identidad de nuestro país. Evidentemente está el gran tema que lo quiero tocar con mucha delicadeza en su momento y profundizarlo con protagonistas en este tema y si es posible con algún especialista, que tiene que ver con la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, creada por una ley también durante el gobierno de Tabaré Vázquez, una ley que le concede la exclusividad de atender las causas penales referidas a los derechos humanos. Esa ley, que bueno, es la ley 18.596, definida en el 18 de septiembre del 2009, bueno, establece fiscalías especializadas con jueces instruidos por esas fiscalías especializadas en esos crímenes de lesa humanidad. Pero resulta que hay fiscales que mal aplican este delito, porque lo aplican hacia el pasado, violando el principio del derecho penal y las disposiciones de nuestra Constitución respecto a la irretroactividad de la ley penal cuando es menos benigna. No puede ser retroactiva una ley penal que tipifique una figura penal que no existía en el pasado. No puede aplicarse una figura penal que no existía en el pasado o una ley que agrava penas, por ejemplo. No se puede aplicar retroactivamente, es un principio universal del derecho. Y así lo establece la Constitución de la República, e inclusive apela como fuente de nuestra legislación, si acaso no tuviéramos leyes, a los principios generales del derecho, artículo 332, si no me equivoco, de la Constitución de la República. Establece apelar a los principios generales del derecho. Y este es un principio general universal del derecho penal que así lo establece el Estatuto de Roma cuando crea la Corte Internacional Penal. Los delitos de lesa humanidad creados en ese Estatuto de Roma en el año 1998 establece que se aplicarán esos delitos de lesa humanidad cuando el Estado soberano suscriba a ese tratado a la fecha de la suscripción de ese tratado con el Estatuto de Roma, es decir, con la Corte Internacional Penal. Uruguay, como uno de los estados soberanos, son 100 y pico de estados ya, una gran cantidad de estados que suscriben a esa justicia internacional penal, comprometidos a aplicarla también en sus países, bueno, suscribe ese tratado en el año 2006. Por lo tanto, en Uruguay serían aplicables los delitos de lesa humanidad hacia el futuro del año 2006, pero no hacia el periodo de la dictadura, como hay presos políticos, evidentemente, presos políticos por delitos de lesa humanidad. Pero es mucho más grave, porque incluso se han enjuiciado militares y policías, enjuiciados también a un médico muy famoso hace poco, porque los jueces, en este caso el juez Percivale, estima
considera, está convencido que tuvo que ver con esos crímenes, que en ese caso los tipifica de crímenes comunes, delitos comunes, violando el principio de la prueba. Un juez puede dictar sentencia si tiene prueba, no por convicción personal, no porque le parece, no porque deduce que, porque estuvo en ese lugar. Tiene que tener pruebas, violando totalmente nuestro Estado de Derecho, nuestro orden jurídico penal. Hoy hay gente presa por estos motivos que acabo de decir así, a grosso modo. Temas que son dignos de tener un desarrollo periodístico realmente serio, profundo. Ni que hablar con el tema, que ya lo dije, de la ley sobre la transexualidad, que ordena, es imperativa, que el 1% de los cupos para trabajos públicos sea para transexuales. Sienta un precedente espantoso. Mañana puede surgir una ley que diga, bueno, el 10% será para mujeres, el otro el 15%, qué sé yo, para negros, el otro... No, es un disparate. Terminás en un estado compartimentado, totalmente fraccionado por ley de cuotas, que es innecesaria. Pero como siempre, los marxistas descubren la pólvora y además vienen descaradamente y te dicen que descubren la pólvora, bueno, está pasando esto. Están superponiendo derechos que contravienen los principios constitucionales de nuestro orden jurídico, de nuestros derechos. Una enorme traición a la Constitución de la República y a nuestro soberano. Es una enorme traición. Lo cierto es que toda una legislación de izquierda en nuestro país se pasó la Constitución y el Estado de Derecho por el traste. Y por ende, las magnas disposiciones constitucionales y nuestra soberanía las echó por la letrina. Usó muy bien el inodoro que inventó John Harrington, el mismo que nos dijo una vez y para siempre, la traición nunca hace prosperar. ¿Cuál es la razón? Porque si prospera, ninguno se atreve a llamarlo traición. En este caso, la traición a nuestro pueblo, a la soberanía de nuestro país, a nuestra Constitución Nacional, a nuestro Estado de Derecho. Pensá muy bien, pensá mirando el cielo cuando votes el 27 de marzo, cuando votes ese día, precisamente vinculado ese voto a la ley de urgente consideración. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chao.